Buenos días. Vamos a comenzar entonces vamos aquí. Vamos a comenzar entonces con el tema de los géneros poético, lírico y dramático. Bueno, hablar de literatura como tal, pues es un mundo muy extenso y a la vez pues es un mundo entre extenso y mágico. Por ello, pues vamos a internarnos un poquito en este mundo literario. Vamos a comenzar primeramente a entender que la literatura principalmente es un arte que tiene como principal instrumento la palabra. Es decir, a través de la palabra comienza a crearse. Sí, la palabra, exactamente. Es una de las... Y a través de la palabra, propiamente los autores de obras literarias se sirven del lenguaje para contar historietas o para comunicar impresiones, sentimientos y emociones. Acuérdense que la literatura, pues es aquello que emerge de lo más profundo del ser humano, de lo cual a veces es difícil expresarlo de forma ordinaria. Es decir, estamos hablando de algo extraordinario, algo que transforma como tal. El lenguaje literario, por su parte, es ese uso especial del lenguaje al que diferencia el poema, por ejemplo, el poema de Osa Mayor de Federico García Lorca, de la definición de Osa Mayor que ofrece cualquier otra enciclopedia. Es decir, dista mucho de una definición a una expresión literaria. Podremos aquí comentar que uno capta propiamente lo que es el fenómeno como tal y el otro aprecia el fenómeno como tal. Es decir, estamos hablando de dos cuestiones aquí diferentes. Uno que aprecia y otro que simplemente observa. El que aprecia se adentra en el mundo como tal y el que observa, pues simplemente ve lo que aparece como un fenómeno más. No sé si me explico. Es decir, la apreciación de aquello, pues lo hace ver de una manera más maravillosa que de una simple observación. Yo puedo observar un objeto, pero punto, nada más.
Veo su tamaño, su forma, su figura y hasta ahí. Y en cambio el autor, el otro comienza a adentrarse en el mundo del maravilloso, es decir, una descripción profunda de lo que el fenómeno que le aparece. Eh, es decir, como que se adentra, eh, penetra ese espacio que donde entra ya propiamente la imaginación, es decir, más allá de lo que sus sentidos pueden observar a simple vista, comienza como a apropiarse del fenómeno como tal. Y esto, bueno, pues lo ofrece García Lorca cuando describe esta manifestación de la Osa Mayor. Por otro lado, no hay que olvidar que los géneros literarios son agrupaciones de obras que comparten unos rasgos comunes. Tradicionalmente se han distinguido tres grandes géneros. Estos géneros, bueno, pues ya acuérdense que se habían hecho presentes desde Aristóteles, que fue el lírico, el épico y el dramático. Y dentro de cada género se pueden distinguir diversos subgéneros. Por ejemplo, el género lírico está constituido por la obra en las que el autor expresa sus sentimientos, ideas o creencias empleando su propia voz. Es decir, el lírico, bueno, pues es el que emerge de una manera muy espontánea, que aquí, bueno, pues tiene su grande valor, porque para tener esa inspiración, pues hay que ser algo especial. El género épico o narrativo está constituido por las obras en las que el autor emplea la voz de un narrador para relatar una historia. Aquí ya entra un poquito más lo que sería la imaginación, entraría lo que sería la descripción de ese fenómeno como tal, y ya estamos hablando de otro ámbito, es decir, estaríamos hablando como en segunda persona, y siendo el narrador la primera persona de este fenómeno como tal. Hablamos de narrativas épicas porque yo estoy describiendo lo que está sucediendo a mi alrededor, tratando de resaltar aquella figura o tratando de resaltar aquel personaje que está desarrollando determinada labor o determinada tarea o determinada acción. Hay subgéneros narrativos en prosa, como la novela, el cuento, la leyenda, y en verso como la epopeya, el cantar de gesta y el romance. Es decir, tenemos dentro de los subgéneros narrativos en prosa, pues el cuento. ¿Por qué en prosa? Bueno, pues porque el autor va describiendo parte por parte del cuento, sin que necesariamente entre la rima. La leyenda, bueno, pues había una vez, como decía, o sucedió una vez, o en alguna vez de la historia. Entonces hablamos de la leyenda como un suceso que acaeció y que de manera narrativa pues no tiene rima como tal. Sin embargo, la narrativa pues nos va llevando poco a poco a ese mundo oculto del cual el autor trata de describir. Sin embargo, la narrativa, el subgénero en verso, como es el caso de la epopeya, pues tiene que de alguna manera ir rimando como el cantar de gestas o el romance. Es decir, tiene que ser la rima, como el caso, la poesía, como el caso de la poesía, va rimando todo el contenido hasta plasmarse.
Pero tenemos también el subgénero dramático o el género dramático y teatral. Está formado por dos obras en forma de diálogo escritas para ser presentadas. Los subgéneros dramáticos funcionales o fundamentales son la tragedia, la comedia y el drama o la tragicomedia. Vamos a hablar un poquito de lo que es la tragedia. ¿Qué es la tragedia? Bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a vivir en este ámbito trágico. Aquí podemos hablar de lo más trágico que estamos viviendo, como es el secuestro, el, el narcomenudeo, el, el robo, el asalto. Es decir, es algo trágico que está sucediendo en nuestra sociedad. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a este mundo, pues que ya no se nos hace raro y esto pues causa complicaciones. Sin embargo, pues estamos tan acostumbrados que ya no nos extraña esta realidad. Por eso este mundo trágico pues cada día se va haciendo más patente, pero también va insensibilizando a la gente de lo que está sucediendo. La comedia pues es menos porque cada día encontramos menos cómicos o si hay algunos cómicos generalmente recurren mucho a la picardía para poder ser atractiva su comedia. Pero cómicos como tal pues ya podemos contar que hay poquísimos. Si hablamos de años pasados, bueno pues cómicos, hay muchos cómicos como el caso de Cantinflas, como el caso de Resortes, eh, como los Valdés y todos esos representantes del mundo del cine de oro mexicano, estamos hablando por supuesto. Si hablamos de drama, bueno, pues aquí hablamos de todo el contenido de lo que son las novelas. Anteriormente, bueno, pues eran las radionovelas. Hoy en día, bueno, pues solamente tenemos novelas, radionovelas realmente desaparecieron hace algunos años. La tragicomedia, bueno, pues es la tragicomedia, podemos decir que son estos show que presentan de Caso Cerrado, Laura en América, etcétera. Es decir, tienen tragedia y tienen comedia. Tragedia en el sentido de que presentan puros casos trágicos y comedia en la manera como se resuelven los casos en particular o cómo se asumen los casos. Ahí estaríamos hablando de tragicomedia. Bueno, junto a estas dos formas existen otras como la farsa y el entremés y el sainete que integran el llamado teatro menor. ¿Por qué la farsa? Bueno, pues la farsa es una pequeña representación de algún suceso. El entremés, bueno, pues es precisamente esa entronización o como introducción, diríamos, a un fenómeno que se puede estar suscitando o que se va a suscitar. Y por último, tenemos el género didáctico. Realmente el género didáctico quizá cada día es menor porque pues implica otras cuestiones, pero sin embargo todavía podemos decir que por ahí existe lo didáctico. Generalmente lo didáctico se lo dejan a la academia, es decir, a la escuela, pero hay mucha didáctica, por ejemplo, en las fábricas, en las empresas, porque a veces de deber hacer,
pues se aprenden las cosas. Por eso hablamos de una didáctica. Ahora, si hablamos de libros didácticos, bueno, pues hay muchísimos libros didácticos. No menos la escritura judía en sus libros de sabiduría, proverbios, eclesiastés, tienen un contenido didáctico muy, muy grande, porque no solamente enseñan al lector, sino también se enseñan sanas costumbres de las familias judías. El género didáctico agrupa las obras que tienen como fin enseñar o instruir al lector. El objetivo básico del texto no es emocionar ni entretener, sino defender una idea de tipo cultural, moral o política. Los subgéneros didácticos fundamentales son 3: el ensayo, el diálogo y la fábula. El ensayo es un texto en prosa en el que el autor expone sus ideas sobre un tema. El diálogo es un texto en el que 2 o más personajes conversan o debaten sobre un tema. La fábula es un texto en prosa o en verso en el que se cuenta una historia generalmente protagonizada por animales de las que se derivan una moraleja final. Pero ¿cuál es el texto más divulgado? Bueno, pues creo que todos. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que pues el ensayo es uno de los recursos más comunes dentro de los estudiantes para exponer sus propias ideas, pero más allá de las propias ideas es para darle una formalidad a una investigación posiblemente o a una consulta anticipada. El diálogo, bueno, pues los diálogos propiamente ya eran característicos de la filosofía de los clásicos. Sócrates, Platón y Aristóteles en su obra Nicómaco o Ética Nicomaquea. Ahí vemos expresado este género de diálogo. Y la fábula, pues la fábula es un recurso generalmente para dejar una enseñanza a través de la utilización de animales. Es decir, la moraleja que encierran estas fábulas, pues es desde una experiencia de vida de animales. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? Bueno, nada más hago referencia, son ya las 9:22 y no hay alumnos como tal. No sé cuál sea el motivo de esta inasistencia, pero pues por mi parte es todo. Les agradezco y que pasen bonito día. Hasta luego. Sí, en mi reloj marcan las 9:23, entonces no tengo aquí alumnos. Vamos a ver quiénes suben su asistencia a la plataforma. Anticipadamente les digo que acabo de revisar únicamente 4 tareas de 15 alumnos, entonces pues yo no sé qué está pasando con este grupo, pero pues definitivamente si no hacen las tareas, pues este curso no lo pueden pasar. Entonces es importante que se pongan al corriente en sus tareas y que cualquier duda, bueno, pues nos la hagan saber, por favor. Bueno, que tengan bonito día. Hasta luego.